Buenos días, es un placer estar con ustedes en la mañana de hoy, llevándole esta charla sobre herramientas y estrategias para el manejo efectivo de sus finanzas personales, como parte de también el programa de responsabilidad social que lleva APS Intelidad and Experian Company. No vamos a retrasar más y vamos a empezar a hablar un poquito de información que es valiosa para cada uno de nosotros y que por esa vida tan agitada que tenemos, ese corre-corre en el que andamos a diario, no le prestamos atención, lo dejamos a un lado y luego nos viene trayendo problemas al no prestarle atención a cosas tan importantes como es el ahorro, el manejo del presupuesto, el manejo adecuado de lo que son nuestros créditos. Vamos entonces a hablar un poquito de lo que es finanzas personales. ¿Qué es finanzas personales? Algo sencillito, es la gestión de lo que son nuestros ingresos, nuestros gastos, de forma tal que lo enfoquemos siempre en una meta, en un objetivo. Esa meta o ese objetivo va a variar dependiendo de cada uno de nosotros. Para una persona puede ser que su meta sea sus estudios o los estudios de sus hijos, tener los recursos para poder cubrir lo que es su educación. Para otro puede ser un auto, el tener su vivienda propia o irse de viaje. Esto no va a desmeritar el que tú tengas ese objetivo o esa estrategia para llevar bien tus finanzas. Cada uno va a tener su meta, lo importante es el poder tener ese control financiero necesario para poder tener una vida o un nivel de vida mucho más adecuado, mucho más holgado y no estar en el clásico cuando llega la quincena porque ya no tengo, llegó la quincena y ya yo me la gasté y estoy pidiendo que llegue esa siguiente. Y para poder lograr ese objetivo, lo importante es, que vamos a verlo adelantito, y es priorizar. A la vez que yo priorizo, yo voy a poder ir teniendo ese control de nuestras finanzas. La siguiente filmina, por favor. Podemos adelantar la siguiente. Y para esta parte de priorizar, nos vamos a ver en esa pirámide de Maslow, que es la forma en la que nosotros vemos sencillito esta parte de priorizar. Maslow nos dice que para nosotros, los seres humanos tenemos necesidades. Esas necesidades él las ubica en base a su importancia. La base de la pirámide van a ser las necesidades básicas y de ahí vamos a ir subiendo. Luego van a venir esas de seguridad. Él nos dice que nosotros a medida que cubrimos una necesidad, vamos a crear una necesidad nueva. Así tenemos necesidades de seguridad, necesidades sociales, necesidades de estima. Todas necesidades que son importantes. Por ejemplo, este nivel social en la pandemia nos dimos cuenta de lo importante que era todos encerrados, el que imagínense el que vivía solo y no tenía contacto con el público, no sabíamos que no se podía abrazar, no podías dar la mano, no podíamos salir. Hubo muchas personas, de hecho todavía se ve ese impacto en donde han tenido que recurrir a ayuda psicológica por esta parte, este impacto no solo de estar contra una pandemia, sino el hecho de no poder tener ese contacto. Entonces vemos cómo cada uno de estos niveles es importante. Si los trasladamos a la parte financiera, vemos cómo esa pirámide sigue siendo la misma. Yo al administrar mis recursos, debo primero ver la parte básica, que vendría siendo en nuestro caso que comida, transporte, lo unimos a la parte de seguridad, viendo lo que son las obligaciones que tenemos, todos esos compromisos, y luego puede venir esa parte social, que estamos en fin de semana, el cuerpo lo sabe, quiero salir con los amigos o salir con la familia, que como lo decimos es importante, pero si lo vamos a ver por niveles, vemos en un tercer nivel. Luego viene esa parte de estima, las mujeres le metemos un poquito más a esa parte de estima, que si el cabello, las uñas y demás, que es importante también, queremos vernos bien, estar guapos, guapa, pero yo puedo pensar en eso luego de haber cubierto mis otras necesidades. Otra parte que va mucho con esta teoría de Maslow es esto que hablábamos de que nosotros al cubrir una necesidad pasamos a otra. Y eso está facilito en la parte financiera. Un ejemplo que es básico es el salario. Si a nosotros nos preguntan, ¿quién necesita un aumento de salario? Y que yo les dijera aquí en este momento, pónganme las manitos, levántenme las manos, quienes necesitan un aumento de salario. Le aseguro que esas manos van a estar alzando, todo el mundo alzando esa mano, porque yo necesito un aumento de salario. Y miren que yo usé la palabra necesito, no quiero.
porque si es quiero, definitivamente todos queremos más ingresos. Pero cuando hablamos de necesito, es que yo tengo una situación actual en la que yo necesito más recursos porque lo que yo tengo no me alcanza. Entonces nos vamos a dar cuenta que no todo el problema está en tener mayores ingresos, porque si en este momento a todos nosotros nos hacen un aumento de salario y quedamos bien, holgados, yo dentro de un año vuelvo a hacer la misma pregunta y ¿cuál va a ser la respuesta? Yo necesito un aumento de salario. Porque así como nosotros vamos adquiriendo recursos, igualmente los vamos comprometiendo. En este momento, yo tengo un carro, me lleva, me trae, no tiene problemas. Tengo mayores aumentos, digo, oye, pero yo me merezco un carrito mejor. Yo creo que yo ando en un sedancito, yo puedo comprarme una 4x4 o una sub, una camioneta. Y no vemos como igual el comprar esa camioneta no solo es una letra mayor, sino mantenimientos más altos, repuestos más caros y así va a irse comprometiendo. Yo estoy poniéndolo como un ejemplo grande, pero va en ejemplos tan chiquititos como que de repente yo no tengo sistema de cable y ya tengo más recursos y digo, oye, yo creo que puedo poner cable. O si tengo cable en plan básico, digo, oye, yo puedo meterle canales. Y de esta forma voy aumentando esos gastos y cuando voy a ver ese ingreso que yo tenía, se ha convertido en más obligaciones y nuevamente el comprometer lo que son nuestras finanzas. Una herramienta que nos va a ayudar muchísimo, que la vamos a ver a continuación, y que es como que diríamos la base de todo, es el presupuesto. Si yo manejo un presupuesto, que es nuestro siguiente slide, vamos a poder tener un mayor control de lo que son nuestras finanzas. ¿Y cómo voy a yo organizar ese presupuesto? Porque nosotros hablamos mucho del presupuesto. Me dicen, oye, alguien por ahí viene a venderme una rifita o viene a venderme una blusa o demás y yo quiero, como decimos en buen panameño, chifiar a esa persona. Yo le digo, Chuso, yo no tengo presupuesto. Entonces, no puedo agarrarte esa rifa, no puedo comprarte. Pero el presupuesto es que no tengo plata, o que simplemente yo quiero chifiar a esa persona, como decimos en buen panameño, y yo digo presupuesto. Pero ¿cuántos realmente nos sentamos a organizar nuestras finanzas y a hacer un presupuesto? Hacer un presupuesto es fundamental, ya que con eso vamos a tener el control, no solo de nuestros gastos, sino también de nuestros ingresos. Al hacer un presupuesto, yo voy a hacer así facilito como lo vemos ahí en pantalla, dos columnitas, en una voy a poner lo que son mis ingresos, en otra lo que son nuestros gastos, para poder, restando estas dos columnas, saber si yo tengo unas finanzas balanceadas o si yo tengo que empezar a hacer ajustes. Cuando yo hago esta columna de ingresos, yo debo poner no solo mis ingresos básicos, sino también mis ingresos extra. Pero ojo, que sean ingresos extras que son fijos, que son reales, porque de nada me sirve hacer un presupuesto basado en ingresos que son supuestos y que no van a llegar. Entonces yo puedo decir que yo como ingreso voy a tener $500 y resulta que esos 500 no eran ciertos porque 200 eran ingresos extra que yo pensé iban a llegar y nunca llegaron. Entonces, lo ideal es hacerlo con ingresos que usted tenga seguro, que usted sepa que es dinero que sí va a ingresar. En la parte de gastos, igualmente nosotros cometemos un error común y es que con nuestros gastos solamente ponemos nuestros gastos básicos, luz, agua, teléfono, casa, y no ponemos esos otros gastitos que nosotros tenemos y que son los que realmente están desbalanceando nuestras finanzas. Entonces, a la hora de hacer esta radiografía de nuestras finanzas, es importante que coloquemos todos los gastos. En este cuadro, como es un ejemplo, no los tenemos todos, pero vemos que por ahí yo puse diversión. ¿Qué es diversión? Ir al cine, voy a salir, voy a irme de paseo al interior. O sea, ¿qué dinero yo tengo presupuestado para esa parte? Si yo como afuera, ¿qué presupuesto tengo para esa parte de alimentación externa? Todo lo que yo gasto. Hablábamos del blower. Si yo soy chica, yo me hago blower todas las semanas. Ese es un ingreso que está saliendo todas las semanas de mi presupuesto, de mi bolsillo. Entonces yo también tengo que incluir esos $5 o $6 que yo me gasto en ese blower todas las semanas. O ir al car wash. Yo lavo mi carro todas las semanas o cada 15 días.
es un gasto que yo debo colocar porque es un dinero que está saliendo de mi presupuesto. Así de esta forma, yo voy a saber si mis finanzas están balanceadas o si viene la parte difícil y yo tengo que empezar a eliminar gastos para ajustarme a lo que son mis ingresos. Eso es importantísimo. En esta parte de presupuesto, ahí verán en pantalla una línea que por lo general tampoco nosotros tomamos en cuenta. O lo decimos como de lo que a mí me queda, yo lo voy a hacer. ¿Qué ustedes creen es? El ahorro. En efecto, nosotros siempre decimos de lo que a mí me queda, voy a ahorrar. ¿Y qué pasa? No queda. Y nos vamos quincena tras quincena en ese de lo que no, en el décimo, en la quincena que viene. Y llega el final de año y nosotros no hemos ahorrado nada. Por eso es importante en tu presupuesto incluir esta línea que vemos ahí de ahorro. ¿Cuánto se recomienda que nosotros ahorremos? Lo ideal sería por lo mínimo un 10% de lo que son tus ingresos. No es casualidad, aquí vemos un ingreso de $700 en pantalla. El ahorro es de $70, el 10%. Muchos me dirán, ¿de dónde yo voy a sacar ese 10% si de milagro me está alcanzando? Bueno, entonces no tomemos ahorita el 10%, establezcase una cantidad que usted sepa puede cumplir. Por ejemplo, $5 por quincena, que $5 nos los gastamos hasta el señor, comprándole al señor de la esquina una chicha y unas empanaditas, o que salí, compré un billetito por ahí o demás y me gasté esos $5. Entonces, ponemos esa meta de ahorro y es una meta que vamos a sacar como que fuera el pago de la luz, el agua, el teléfono o otro gasto que usted tenga fijo. Nos mentalizamos es que es un dinero que voy a sacar todas las quincenas y lo voy a pasar a mi cuenta de ahorro. De esa forma, yo voy a ir creándome ese hábito de ahorro y va a llegar el momento en donde yo voy a decir, oye, yo puedo más de $5, vamos a subirle $5 más y ya son 10. Y ahí nos vamos hasta que cumplamos o lleguemos, alcancemos esa meta del 10% de nuestros ingresos. Ahora vamos a ver algunos tipsitos de cosas que podemos hacer para lo que es ahorrar. Y el primero de esos tips es establecerse una meta de ahorro. Si yo tengo una meta, un objetivo, yo voy a estar mucho más incentivado en ese ahorro que si de repente lo dejo en, bueno, voy a ahorrar por ahí para tener una platita. Por lo general no lo cumplimos. A diferencia de si yo digo, que también es importante, cuando yo me establezco esa meta o ese objetivo, es ponerle una fecha de cumpleaños. Si yo quiero, vamos a poner un objetivo corto, como ahí dice, corto, mediano, largo plazo. Mi refrigerador en este momento me está dando avisos de que se va a dañar, de que su tiempo de vida está por terminar. Y yo no quiero que, como decimos por ahí, me agarren mal parada y se me dañe la refrigeradora y yo no tenga el dinero para comprarla. Entonces vamos a ponerla como nuestro objetivo de ahorro. Estamos en el mes de julio, yo me puedo poner como objetivo a diciembre comprar esa refrigeradora. Es un objetivo a corto plazo, ya que faltan 5 meses para llegar a diciembre. Entonces yo hago mi cotización, veo cuánto cuesta esa refrigeradora que yo necesito. En base al costo, lo voy a dividir entre ese tiempo que yo me establecí y ahí yo voy a tener mi meta de ahorro mensual. Y yo sé que yo tengo que cumplir con esa meta porque si no, no va a llegar diciembre y yo no voy a poder comprar esa refrigeradora. Entonces es una forma sencilla y vemos cómo ese objetivo nos puede inspirar para llegar mucho más rápido a el objetivo, a diferencia si lo dejamos de que ahorro para tener algo. Un objetivo que yo creo que ha sido o debe ser prioridad para cada uno de nosotros es el tener un colchón financiero. Nos vimos en pandemia como muchas personas le suspendieron el trabajo o lo despidieron, se redujeron los ingresos familiares y no teníamos ese colchón financiero que siempre nos hablaron debíamos tener para casos de emergencia. ¿Cuánto se recomienda que sea ese colchón financiero? 3 meses de lo que son nuestros gastos básicos. Es decir, aquí sí yo voy a eliminar todos esos gastos varios que andan por ahí y me voy a enfocar en los gastos prioritarios poniéndolo en su orden de importancia. Esto, por ejemplo, sería la casa, un supermercado, lo que es mi transporte,
y definitivamente obligaciones crediticias que yo pueda tener y que deba cumplir. Vamos a pensar que mis gastos varios son, o mis gastos básicos son por $500. Entonces, lo ideal es que yo tenga o logre en mi cuenta de ahorro $1,500. De esta forma, yo sé que si pasa alguna situación, yo tendré 3 meses cubiertos que me va a dar un rango de acción, ya sea, ni Dios lo quiera, que sea un despido para ver si consigo otro trabajo o creo un emprendimiento o busco una solución para esa situación que estoy viviendo ahorita, pero por lo menos son 3 meses. Si es que ese es lo mínimo, lo ideal es que tengamos mucho más, pero por lo menos esos 3 meses de gastos básicos. Otro tipcito o consejo de ahorro es que cuando nosotros vamos a ahorrar, abramos una cuenta exclusiva para ese ahorro. Cometemos el error que ahorramos en esa misma cuenta que tenemos como caja menuda. Y en esa cuenta, por lo general, tenemos la tarjetita clave o la tarjetita, estas débito que ahora salen débito Visa, débito Mastercard y demás. Y entonces yo salgo con esa tarjetita y está esa tarjetita en mi cartera y la tentación de que, ay, se acabó las frías, la chicha de piña que estábamos tomando para celebrar. ¿Y qué digo yo? Yo pago la ronda porque aquí tengo la tarjetita y yo la voy a pasar, ahí están mis ahorros y después yo lo repongo. Mentira. Si usted no tenía para sacar el 10% para ese ahorro, menos va a tener en la próxima quincena para sacar el 10% más lo que usted se gastó de sus ahorros diciendo yo lo voy a reponer. Entonces, lo ideal es que usted tenga sus ahorros en una cuenta aparte. Si es posible, no le saque bancas en línea, enlaces, claves y demás, haciendo ese amarre para evitar el que usted tenga que sacar dinero y que esa cuenta solamente usted saque allí cuando usted llegue a su objetivo. Investiguen las cuentas de ahorro, las entidades que le dan mayores intereses, mayores beneficios. Ahora hay muchos productos en el mercado que lo van a ayudar a usted a ahorrar. Hay cuentas de ahorro con las que usted establece una meta y usted no puede tocar ese ahorro hasta que usted logre esa meta. O cuentas que usted establece cuál es el monto de ahorro y automáticamente cuando llega la quincena se le debita esa cantidad. Hay muchos productos en el mercado que a usted lo pueden ayudar en esa parte de lo que es el ahorro. Y un consejo que para mí es el fundamental, vemos que está en mitad de la tabla, en mitad de los consejos, pero precisamente está en la mitad porque es la base, es el que va a sostener todo esto que estamos hablando y es aprender a distinguir entre necesidades y deseos. No es lo mismo necesitar un teléfono celular a decir que usted necesita el último iPhone, el último Samsung, el último Honor o la marca que a usted le guste. La diferencia en precios es mucha y eso puede desmeritar, puede impactar lo que son sus finanzas. Aquí con esto no queremos decir, en esto de necesidades y deseos, que usted no se dé su deseo de vez en cuando. Todos nos merecemos un deseo de vez en cuando, que es la clásica que tomamos. Yo lo voy a comprar porque yo me lo merezco. El problema es que nos merecemos muy seguido las cosas y eso va a ir impactando lo que son nuestras finanzas. Aquí el punto es que si usted va a comprar algo que no necesita, esa compra a usted no le vaya a afectar sus finanzas. No vaya a meterse en una obligación financiera si usted luego no puede cumplirla y eso lo vamos a ver ahí un poquito más adelante. Igual prestarle atención a los gastos hormigas. ¿Sabe cuáles son los gastos hormigas? Esos gastos que vemos así chiquititos y usted dice no solo son 50 centavos, no solo es $1 y demás, pero si usted lo suma a lo largo de ese mes o a lo largo de esa quincena, como usted esté haciendo su presupuesto, usted se va a dar cuenta de la cantidad de dinero que usted está gastando. Una técnica que les puedo dar para detectar esos gastos hormiga, que muchas veces se convierten en arriera, es que usted tome una caja de zapatos, en esa caja de zapatos vaya metiendo todos esos gastitos por ahí que tiene extra, todos esos gastitos que tiene de más, y al final del mes usted abra esa caja de Pandora y sume todos esos gastitos hormiga, cuánto usted se ha gastado y se va a dar cuenta de la cantidad de dinero que perdemos en esos gastos hormiga. Datitos extra de tareas que hacemos comúnmente es ir al supermercado y antes de eso es organizar su alacena. Usted abra esa alacena,
usted verifique qué necesita y luego vaya al supermercado. ¿Cuántas veces no nos pasa que compramos azúcar y necesitábamos sal? No, pero es que eso no se va a perder. Sí, pero es un dinero que gastó y que en ese momento no tenía que gastarlo porque era otra cosa la que usted necesitaba. De igual forma, da risa, pero no vaya al supermercado con hambre. Cuando usted va al supermercado con hambre, todo se le antoja. O voy a comprar esto para comer ahí mientras llego a la casa, tú sabes, para aguantar un poquito el hambre. Entonces, no lo haga porque se va a entusiasmar el ojo y va a comprar más de lo que necesita saliéndose de su presupuesto. Igual, no haga de la ida al supermercado un paseo familiar. Si usted va con toda la familia, ¿qué va a pasar? Toda la familia va a querer meter en la carretilla. Igualmente se va a salir del presupuesto que usted tenía para ese supermercado. Igualmente ahorren servicios, agua, luz. Si usted está en la sala y en la luz, en la habitación no hay nadie, apague esa luz de la habitación y tenga prendida solo la de la sala, que es en donde usted se encuentra. Cierre las plumas cuando no la está utilizando, cuando se está enjabonando. Aparte de eso, usted va a estar ayudando al planeta, porque ya sabemos que el agua es una fuente que no es inagotable y en muchos países y regiones el agua es más valiosa que hasta el oro. Entonces, cuidemos nuestros recursos a la par que vamos a ver que nuestras facturas van a venir más bajas y eso también es ahorro. Y sobre todo, cumpla su presupuesto. De nada le sirve sentarse a hacer un presupuesto si va a quedar en ese cuaderno, va a quedar en esa página de Excel y usted no lo va a cumplir. Si usted estableció que su supermercado va a ser por $150, usted no le dé pena y usted en su calculadora del teléfono ponga $150 y a medida va agarrando productos, vaya restando o vaya sumando como usted lo prefiera y así usted va a poder llevar el control y se va a salir del presupuesto y si ve que se está acercando mucho, empezar a sacar cosas que no necesita. Es una técnica que podemos utilizar para siempre tener pendiente el no salirnos de nuestro presupuesto. Y si hablamos de finanzas, definitivamente tenemos que hablar de los créditos. Y el crédito es como quien dice satanizado por muchas personas. Podemos cambiar a al siguiente slide, en donde vamos a ver tips de cómo manejamos ese crédito, cómo hacemos para que el crédito no se convierta en un problema y sea un aliado, que es como podemos mantener al crédito si lo sabemos manejar adecuadamente. Y lo primero es calcular relación deuda-ingreso. Antes de yo adquirir un producto o una obligación, yo debo irme a mi presupuesto y saber si yo estoy en la capacidad de adquirir ese crédito antes de tomarlo. De esa forma yo voy a poder cumplir con esa confianza que a mí me está otorgando esa entidad que me está ofreciendo ese crédito o ese servicio. Definitivamente cotizar en distintas entidades, ver cuál es la que más me conviene. Leer el contrato antes de firmar, eso es algo que siempre nos dicen y nunca lo hacemos. Recordemos que en el contrato están las reglas del juego y cuando yo firmo, yo acepto lo que dice allí. Entonces, importantísimo siempre leer el contrato antes de firmar. Determinar gastos adicionales. Hablábamos hace un rato de el carro. Si yo voy a adquirir un auto, yo debo saber que ese auto solamente no me va a implicar una letra del préstamo para la compra de ese auto. Ese auto adicional a ese crédito implica el que yo tengo que pagar mantenimiento, el que yo tengo que echarle gasolina, el que yo tengo que cambiar las llantas, el que yo tengo que pagarle un seguro. Entonces si a mí me quedan $200 de mi presupuesto, yo tengo que saber que esos $200 no me van a alcanzar para comprar una 4x4 y darle el mantenimiento que eso requiere porque se está saliendo de mi presupuesto. Entonces, es muy importante cuando vamos a adquirir una nueva obligación, el ver cuáles son los gastos adicionales, qué otras cosas me van a traer el adquirir esa obligación, ese crédito o ese servicio. Antes de refinanciar, ven ahí en la pantalla, yo lo amplío mucho más. Antes de agarrar un crédito o si yo voy a agarrar un crédito, es importante que yo defina el por qué voy a hacerlo y para qué voy a hacerlo. Y que ese para qué sea una necesidad,
o sea porque usted va a consolidar deudas, está viendo un mejor interés, va a utilizarlo para estudios, para un emprendimiento, pero por favor no agarren un crédito porque usted se va a casar y quiere tirar la casa por la ventana. No pasaron 6 meses, usted se divorció, el hombre de su vida ya no era el hombre de su vida, sino de otra, o al revés, y quedó usted con esa deuda allí por algo que no era necesario. Entonces, pensemos muy bien esta parte del crédito y no agarremos créditos innecesarios. Al finalizar una obligación, siempre pidan su carta de cancelación, siempre tengan un documento que respalde el que usted ha concluido a cabalidad con esa obligación para evitar problemas futuros. Nosotros en nuestros centros de atención hemos visto situaciones en donde las personas llegan y al revisar su historial de crédito nos dicen, oye, pero esa deuda ya yo la cumplí. Y cuando vamos a ver, aparece en su historial y hasta con morosidad. Y la persona no tiene ningún recurso, ninguna carta de cancelación, nada que les diga o que con la que ellos puedan ir a la entidad a hacer su reclamo. Entonces es importante siempre tener una carta de cancelación. Revisar el historial de crédito. Esto también es importantísimo. Ahí al final vamos a ver cómo se lee un historial y qué es lo que contiene, pero es importante que usted revise su historial de crédito, así usted tenga solo créditos de descuento directo, que es lo que siempre me dicen, no, yo tengo descuento directo, así es que no hay ningún problema, mis créditos se están pagando. Se dan situaciones en donde de repente la empresa no sacó a tiempo el cheque no llega a la entidad y usted está pensando que sus créditos están sin atrasos y usted está presentando morosidad. Entonces es importantísimo el que usted revise también su historial de crédito. Y si hablamos de créditos, que estos son tipsitos básicos que debemos tener, es importante también hablar de tarjetas de crédito, que es la siguiente gráfica que vamos a ver. Las tarjetas de crédito, la gente los ve como un problema. De hecho, ahí ya vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas y ahí de repente podemos hablar un poco de tarjetas de crédito, porque cuando hablamos de forma presencial o le preguntamos a las personas, ¿qué usted piensa de tarjeta de crédito? ¿Cuáles ustedes piensan que son las respuestas? Un problema, no quiero saber de ellas, no me diga nada, amén, yo salí de ellas. Y las vemos como un producto negativo y al contrario. Las tarjetas de crédito son un excelente producto, son un aliado. Si usted sabe qué, manejarlas, porque los malos no son las tarjetas de crédito, los malos somos nosotros si no sabemos administrarla. Entonces aquí en pantalla pueden ver datitos de cómo hacer o qué debemos tener en cuenta para poder administrar adecuadamente nuestras tarjetas de crédito y que ellas sean nuestros aliados y no un dolor de cabeza. Lo primero es conocer su anualidad, su membresía, cuáles son sus intereses para estar claros en esa situación, pagarlos a tiempo y demás y que eso no nos genere complicaciones. Lo otro es saber si tiene programas de premios, que sea un programa de premio que realmente le traiga beneficios a usted. Por ejemplo, ¿de qué le sirve a usted que su tarjeta acumule millas y solamente millas y usted no viaja? Entonces, ¿para qué está acumulando millas? De repente le funciona más una tarjeta de crédito que haga cashback en un almacén de la localidad en el que usted compre seguidamente. O una que le devuelva porcentajes por las compras que usted hace. Entonces, va a depender de sus necesidades el que usted consiga la tarjeta que se ajuste a ellas. De hecho, cada 3 meses, la Superintendencia de Bancos, en conjunto con Acodeco, lanzan un informe de tarjetas de crédito en la que usted puede ver los intereses, las membresías o anualidades y demás que hay en el mercado y así poder escoger o tomar la mejor decisión. Lo otro que debemos tener claro cuando hablamos de tarjetas de crédito es siempre tener presente nuestra fecha de corte y nuestra fecha de pago. Son dos fechas distintas. La fecha de corte es en la que la entidad va a hacer el cálculo de cuánto usted gastó, cuánto usted pagó. Si usted no cumplió o no pagó con todos los gastos que usted hizo con esa tarjeta, cuál es el interés que usted va a pagar, el monto que va a pagar en intereses, los seguros y todo el cargo demás que usted tenga por allí,
y de allí sale el famoso pago mínimo. La fecha de pago, como su nombre lo dice, es la fecha límite que usted tiene para pagar por lo menos ese pago mínimo. Lo principal es que usted no tiene que esperar hasta esa fecha de pago. Usted puede ir pagando en distintas letras o distintas cantidades antes de esa fecha para pagar más del mínimo, que es otro consejo que siempre damos, pague más del mínimo, ya que si usted paga el mínimo de una tarjeta, usted solo va a estar abonando una pequeña parte a el saldo que usted debe. Mientras que si usted paga mucho más, usted va a abonar a ese interés y a ese saldo en mayor cantidad. Entonces siempre paguemos más del mínimo. Igual procuremos no pagar después de la fecha porque eso genera cargos y tampoco es ahorro. Y si usted tiene algún problema con lo que es su tarjeta de crédito, escuchamos tarde esta charla de herramientas para el manejo de nuestras finanzas, entonces existe la Ley 81 del 31 de diciembre de 2009. ¿En qué consiste esta ley? Con esta ley, usted bloquea su tarjeta, el monto que usted debe se va a dividir en un plazo mínimo de 36 meses. En ese plazo de los 36 meses se le va a dar una mensualidad que usted va a pagar fija y en este tiempo usted va a cumplir o cancelar esa tarjeta. Ya no la va a usar, ya eso no va a generar seguros, no va a generar anualidad y de esta forma usted puede salir un poco más rápido de ese problema o esa tarjeta que se había convertido. Otra opción es la compra de saldos. Aquí lo fundamental, porque es una buena opción, se nos ofrece en el mercado mucho el 0% o intereses bien bajos para que usted pueda pagar ese saldo, es que esa tarjeta que usted dejó en cero al comprar el saldo, usted la cancele. Porque el principal error que cometemos es que nos quedamos con las dos tarjetas, la que compró el saldo y la que quedó limpia. ¿Y qué pasa? Empezamos a usar también la otra tarjeta. Y a la hora de la hora el remedio es peor que la enfermedad. ¿Por qué? Porque antes debía 1,000 y ahora debo 3,000, la que compró el saldo y la que quedó limpia. Entonces es importantísimo cuando hacemos compra de saldo cancelar esa otra tarjeta y la que quedó con el saldo que se había comprado no utilizarla. Usted engavétela y solo utilícela para bajar ese saldo y poder limpiar esa cuenta y usted va a ver que así va a ir poder liberando lo que es sus finanzas y sobre todo mantenerlas bajo control. Vamos entonces a ver otro punto que es importantísimo cuando hablamos de productos financieros y es qué hago cuando yo tengo una complicación financiera. Que lo vimos en pandemia. ¿Qué hago? ¿Cómo cumplo? Yo soy una persona responsable, pero las cosas se me han apretado y no sé cómo hacer. Lo principal es irnos a nuestro presupuesto, ver qué gastos podemos ir eliminando que no son tan necesarios. Nuestras obligaciones las vamos a colocar en orden de importancia y en ese mismo orden vamos a ver qué tanto yo puedo ir cumpliendo cada una de ellas y acercarnos a las entidades con las que tenemos los compromisos. Por favor, no se desaparezcan, es lo peor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque esa cuenta que usted debe no queda congelada. Esa cuenta va a seguir sumando intereses, esa cuenta va a seguir sumando cargos y cuando usted vea, debía 200 y esos 200 se han convertido en 2,000. Lo ideal es hacer frente, acercarse con esa entidad con la que usted tiene la obligación y hacer una negociación, ya sea un arreglo de pago, una reestructuración, un refinanciamiento, de forma tal que usted siga siendo una persona responsable, no se dañe su historial de crédito y no se compliquen lo que son sus finanzas. Así que ya sabe, no se desaparezca. Lo ideal es acercarse y hacer algún arreglo con la entidad con la que usted tiene esas obligaciones. Otro punto que no podemos dejar por fuera es lo que son sus facturaciones, lo que son sus recibos, sus estados de cuenta, que es el siguiente slide que tenemos. ¿Qué pasa con los estados de cuenta? A usted le llega un estado de cuenta y hablamos de luz, de cable, de celular, de tarjetas de crédito, y lo que vemos es cuánto tengo que pagar, cuál es el saldo que me queda y para de contar. No lo revisamos a conciencia. Si vemos en esta parte que tenemos aquí, lo que es de nuestro estado de cuenta, que es un estado de cuenta real,
vemos cómo una de esas líneas, que son las dos primeras, se repite. Y allí donde dice seguro de fraude está 2 veces. Y ese seguro de fraude, que solo debía ser uno y eran $4.50, yo estoy pagando $9. Y esos otros $4.50, como quien dice, los estoy regalando. Yo creo que aquí ninguno de nosotros tiene dinero para regalar. Y como les digo, esto es una factura que es un estado de cuenta de tarjeta de crédito. Sin embargo, lo podemos ver hasta en un recibo del cable. A mí me pasó hace poco que se me dañó el control remoto del cable. Fui a la entidad, compré el cable, perdón, el control remoto, y cuando me llegó mi facturación, ¿ustedes qué creen que estaba allí? El control remoto que yo había comprado en el centro de atención. Si yo no me percato de eso, iba a pagar otro control remoto. ¿Por qué? Porque no le presté atención a mi facturación. Igual, si yo tengo un presupuesto, yo voy a estar clarita cuando me llega ese recibo de que, oye, a mí me están cobrando más, puedo ir a ese presupuesto y revisar y decir, oye, aquí me están cobrando más, llamar y hacer su reclamo. Entonces, es importantísimo que nosotros revisemos nuestros estados de cuenta. ¿Ok? Y vamos a entrar a la parte rica, a la que más le gusta a APS Intelidad and Experian Company, que es el historial de crédito. Nosotros le tenemos miedo a nuestro historial de crédito. ¿Pero qué es nuestro historial de crédito? Ahí los vamos a ver en pantalla. Nuestro historial de crédito es la recopilación de lo que son nuestros compromisos, nuestras obligaciones financieras. Podemos pasar a al siguiente slide. Aquí el historial de crédito nos sirve como nuestra tarjeta de presentación a nivel financiero. Es con el que nosotros vamos a demostrar que nosotros somos personas confiables, que nosotros somos personas que cumplimos cabalmente con nuestras obligaciones. El historial de crédito es utilizado por los agentes económicos para tomar decisiones. Esto no quiere decir que es lo único que se toma en cuenta. Se toma en cuenta muchos factores, pero uno de ellos importante es el historial de crédito, por lo que el tener un buen historial de crédito te puede abrir o cerrar puertas, y definitivamente todos queremos que se nos abran las puertas. Entonces, si nosotros seguimos todos estos consejos que vimos desde el inicio, porque vimos que primero hablamos de lo que es el manejo de las finanzas para luego caer en historial de crédito, si nosotros manejamos bien nuestras finanzas, nosotros podemos tener un muy buen historial de crédito y que esa sea nuestra tarjeta de presentación, como dijimos, a nivel financiero. Y si hablamos de historial de crédito, tenemos que hablar de la empresa que administra el historial de crédito de cada uno de nosotros. Y hablamos de APS Intelidad and Experian Company, mejor conocido por todos ustedes como Asociación Panameña de Crédito. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿y quiénes ustedes creen se les ocurrió esto del historial de crédito? Estoy más que segura que no me van a decir a los bancos, porque es lo que siempre me contestan en las capacitaciones que tenemos de forma presencial. Y resulta que no. Los dueños de mueblerías, los muebleros, fueron los comerciantes que tuvieron esta idea o esta iniciativa de crear la plataforma de historial de crédito o lo que son nuestras referencias de crédito en un sistema. Cuando nace como Asociación Panameña de Crédito en 1957, no había ninguna normativa ni nada que regulara esto del historial de crédito. No es hasta el 2002 cuando se crea la Ley 24, que es aprobada en la Asamblea. Luego en el 2012, ahí vemos en pantalla, está APC Buró S.A., que es la evolución de Asociación Panameña de Crédito a empresa privada. Como vemos, APC nunca fue una entidad gubernamental. De hecho hay muchas personas que piensan actualmente que la APC es una entidad gubernamental, pues no, se empezó como asociación privada y en el 2012 pasa a ser empresa privada. En el 2017, cuando se cumplen 60 años de APC, se lanza la marca APC Intelidad. Intelidad es la unión de dos palabras, inteligencia de los datos, y de allí en el 2020 se hacen modificaciones a la ley por iniciativa de diputados que con esto de la pandemia y demás dicen hay que hacer algunas modificaciones y nace lo que es la ley 195. En el 2022 específicamente, el 30 de noviembre de 2022,
22, vemos ahí el loguito que dice Experian. Pues esta empresa compra el 70% de las acciones de APC Buró S.A. Experian, me dirán, ¿quién es Experian? ¿De dónde sale Experian? Pues Experian es una compañía, una multinacional que tiene presencia en más de 30 países a nivel mundial. En Latinoamérica tiene presencia en 6 países, incluyendo Panamá. Y por lo grande que es una empresa que nos va a traer múltiples beneficios, mayor seguridad, va alineada con lo que son las estrategias, la misión, la visión de lo que es APC en incentivar la educación financiera, con momentos como este en el que estoy yo con ustedes conversando de lo que es educación financiera. Entonces, ya que conocemos un poquito más de lo que es Experian, antes Asociación Panameña de Crédito o APC Intelidad Solito, vamos entonces a ver cuáles son esas leyes de las que hablamos que, de hecho, con la compra de Experian no cambia nada, porque cualquier empresa que entre en nuestro país tiene que regirse por estas dos leyes, la Ley 24 y la Ley 195. ¿Qué nos indican estas leyes? Lo primero que nos dice es que el consumidor tiene derecho al acceso de nuestra información. Es decir, si usted va a un centro de atención de forma personal o si usted va a un agente económico, usted tiene derecho a que su información se le dé de forma gratuita. Igualmente, usted tiene el derecho a que para revisar su información, para subir su información a la plataforma o hacer cualquier transacción, usted tiene que dar su autorización como el dueño de la información. De igual forma, usted tiene derecho a que su información se actualice, se rectifique y se elimine cuando esté en el momento justo. Por ejemplo, anteriormente el tiempo para lo que es la eliminación de una referencia o la prescripción, que es el nombre que se le da, era de 7 años. Con la modificación de la ley, ahí vamos entrando a la ley 195, esos 7 años se redujeron a 5 años, que es lo que actualmente está establecido en la ley 195. De igual forma, lo que es la actualización de sus referencias debe darse una vez al mes. Con la ley 195, igualmente esa actualización se incluye que cuando usted cancela una referencia de crédito, el agente económico debe actualizar su información en 3 días hábiles como máximo tiene este agente económico. Eso solo cuando son casos de cancelación. En el caso de actualizaciones regulares se sigue manteniendo lo que es el mes para la actualización. Igualmente se crea la modalidad de arreglo de pago y reestructuración. ¿Qué es esto? Anteriormente, cuando usted hacía un arreglo de pago, usted podía estar pagando esa cuenta y en su numeración no se veía un cambio. ¿Por qué? Porque el tiempo de morosidad que usted tenía era mucho y la numeración en su historial de crédito se basa en los días de atraso que usted ha tenido en la cuenta. Entonces, para no ver igual a una persona que está desaparecida y no ha hecho ningún abono a esa cuenta o no ha hecho ningún arreglo, no se ha acercado con ninguna entidad como persona responsable para darle seguimiento a sus cuentas, que una persona que le da igual, digamos así, o por su situación se fue del país, lo están correteando y demás, se crea esto de que si usted hace un arreglo de pago a usted y se mantiene pagando por 6 meses de forma puntual ese arreglo de pago o reestructuración, en su historial de crédito se va a incluir una referencia suplementaria. En esa referencia suplementaria se va a ver que usted, a través de esa numeración, está pagando puntualmente su referencia. Arriba va a estar la referencia anterior, que se ve que usted tuvo el atraso y el tiempo de atraso que mantiene actualmente. Sin embargo, abajo se va a ver que usted está pagando, según la negociación que usted tuvo, sea arreglo de pago o reestructuración, puntualmente esa cuenta. Y es un punto a favor de esa persona que está siendo responsable en este momento. En el caso de la reestructuración pasa igual, sin embargo, si usted se mantiene pagando puntualmente ese crédito por un año, en el caso de la reestructuración, la referencia anterior se borra y usted queda solo con la referencia actual. De esta forma va a tener una referencia
que va a estar en un buen momento, en un buen puntaje, por ponerlo así, porque usted va a estar pagando su cuenta debidamente, adecuadamente, puntualmente, y eso se va a reflejar en su historial de crédito. Igualmente con la ley 195 se establece que antes todo tenía que ser de forma presencial. Con la ley 195 se establece que usted puede hacer trámites de historial de crédito de forma virtual, siempre y cuando el agente económico tenga un mecanismo para reconocer, para comprobar que quien está haciendo ese trámite es el dueño de la información, ya que esta información es confidencial y como está en la ley 24, usted debe autorizar cualquier trámite que se realice. Entonces esto es importante. Ahora vamos a ver un historial de crédito. Vamos a ver qué hay en ese historial de crédito que usted puede leerlo. Si vemos ahí, lo primero que vamos a ver está la flechita azul en la parte superior. Vamos a tener un resumen de lo que son sus referencias según el tipo de referencia que es, ya sea tarjeta de crédito, línea de crédito, un servicio. Ahí le va a aparecer en la primera columna qué cantidad usted tiene de ese tipo de créditos o servicios. En la siguiente columna va a estar el monto total de esos créditos o servicios y en la tercera columna entonces va a aparecer el monto o saldo que usted tiene de esa cuenta. Del otro lado, en la parte superior, vamos a ver que está su nombre y su cédula. Siempre verifique que esté correcto. Si hay alguna situación con ese nombre o esa cédula, usted se puede acercar a un centro de atención de APC para que se haga el ajuste o el cambio de nombre. En la parte de abajo, la que sigue ahí donde está la flecha moradita, la flecha fuchsia, según su pantalla, a veces cambia el colorcito. Ahí van a estar las referencias actualizadas. ¿Cuáles son las referencias actualizadas? Las que en este momento usted está pagando o tiene algo de morosidad, pero son las referencias vigentes. Aquí va a tener donde está el recuadro rojo el nombre del agente económico con el que usted tiene esa referencia y el tipo de referencia que tiene usted. Ahí usted va a ver en el ejemplo que dice APC Buro S.A. línea de crédito. Esto es solo un ejemplo. APC no da créditos, APC no da préstamos, no da tarjetas ni similares. APC solamente es el que administra su información según la información que nos envían los agentes económicos, que es importante también saberlo. Luego vamos a ver en el siguiente recuadro que va a estar el monto original de ese crédito y el saldo actual, o sea, lo que usted en este momento debe según las actualizaciones que se están dando en su historial. Al lado vamos a ver la fecha de actualización, cuando el agente económico incluyó o envió información por última vez. Así usted va a poder saber si ese saldo incluye o no el último pago que usted hizo. Luego vamos a tener precisamente la fecha del último pago, ahí se va a poder ver cuál es el último pago que se ha registrado y al lado vamos a ver cuál fue el monto de ese último pago. De esa forma, como vemos, usted va a estar clarito con el movimiento que se le ha dado a ese historial de esa referencia según la actualización del agente económico. Luego vemos una columna que dice aquí fecha de prescripción y observación, ahí pueden fijar en la imagen. En este pedazo, en esta parte, se va a incluir, por ejemplo, si hace falta un año para que esa referencia prescriba, si es una referencia que está morosa, porque ya sabemos que son 5 años lo que tienen que pasar para que prescriba. Si solo falta un año para esa prescripción, en este espacio va a aparecer esa fecha. En la parte de abajo, en observaciones, van a aparecer, por ejemplo, proceso judicial, cuenta contra reserva, codeudor, fiador, que son observaciones que tienen que ver con esa referencia. ¿Y escucharon que dije codeudor o fiador? Eso quiere decir que cuando usted es codeudor o fiador de una persona, a usted también le aparece en su historial de crédito esa referencia. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando usted decide ser codeudor o fiador de una persona, porque si no es una persona responsable, eso le puede afectar su historial de crédito, que como ya lo dijimos, es su tarjeta de presentación a nivel financiero. Y no solamente cuando usted va a agarrar un crédito, ya vemos que el historial de crédito es tomado en cuenta hasta por organizaciones o empresas a la hora de elegir un candidato para un puesto. Luego seguimos aquí en el historial y vemos que va a aparecer el número de pagos que usted tiene para esa referencia,
el número de días de atraso, que es el importante, porque según los días de atraso que aparecen aquí, es el número que ustedes les van a colocar en ese circulito que está allí, donde dice descuento directo, que es la forma de pago de esa cuenta. Abajo estamos viendo una línea de números. Esa línea de números es la que me dice a mí cómo yo estoy pagando esa cuenta. Aquí vemos que en este ejemplo que tenemos aquí, está el 111111. ¿Qué quiere decir eso? Que esa persona todos los meses está pagando puntualmente su cuenta. Ese es lo que nos dice ese 1. En el siguiente slide vamos a ver entonces ahora la tabla de lo que significan esos números. Ahí tenemos que el 0 significa que no se reportó información. 1, como ya lo mencionamos, quiere decir que usted está pagando puntualmente. 2, si usted se atrasó entre 1 o 30 días, y así va a ir subiendo esa numeración hasta llegar al 9, que es el número máximo, y viene siendo un atraso mayor a 365 días, mayor a un año. Entonces, otra razón por la que no debemos desaparecernos, porque así usted se desaparece, así van subiendo esos numeritos hasta llegar a ese 9, que no es muy bonito tener en el historial y que tampoco nos va a ayudar a la hora de nosotros querer optar por un crédito, un servicio y, como hemos mencionado, hasta por una opción laboral. Los números se cuentan. El primero es el más reciente, el último el más antiguo. En la línea de números, lo máximo que van a ver son 24 números. Como dijimos, cada número es un mes, entonces quiere decir que en nuestro historial vamos a tener 2 años de comportamiento. Cuando yo completo esos 2 años y se va a actualizar un nuevo mes, ¿qué va a pasar? En este ejemplo vemos que el último número es un 4. Quiere decir que hace 2 años yo me atrasé por espacio de 61 a 90 días. Entonces, si yo quiero mejorar ese historial, la técnica facilita pagar puntualmente y estamos en julio, vamos a pensar que el primer número, que es un 1, me lo pusieron en junio. En julio yo pago puntualmente. Cuando actualicen mi información me van a agregar un 1 y el 4 que vemos en pantalla va a desaparecer. En agosto vuelvo a pagar puntualmente, ingresa otro 1 y el 3 va a desaparecer. De esa forma se van a ir corriendo esos números y va a llegar el tiempo, 2 años, en el que usted va a tener 1 de arriba a abajo, indicando que usted está pagando puntualmente esa referencia, ¿ok? Seguimos con lo que es el historial de crédito. Aquí vemos un ejemplo de lo que es la referencia suplementaria que yo les conversaba hace rato, en donde arriba tenemos la referencia que dice AP Seguro S.A. producto comercial, luego dice referencia suplementaria y abajo está la referencia que tiene la observación, arreglo de pago, ley 195, y me dice cuál es mi comportamiento actual. En la siguiente pantalla vamos entonces a ver en la siguiente sección de mis referencias, que son las referencias canceladas. Cuando yo cancelo una referencia, esa referencia pasa de esa primera sección que vimos a esta sección. En esta sección los números ya no se mueven, los números se congelan y usted va a mantener esa numeración en esa referencia por los 5 años que hablamos, es la prescripción, que se cuenta a partir de la fecha del último pago que usted hizo. A partir de ese último pago se empiezan a contar los 5 años y cumplidos esos 5 años, esa referencia se elimina automáticamente. Usted no tiene que hacer ninguna gestión, ella se va a eliminar. Lo siguiente que vamos a ver en nuestro historial de crédito van a ser las aclaraciones o descargos. ¿Esto qué es? Por ejemplo, usted quedó sin empleo, que ahí vemos y dice cuenta atrasada por desempleo. Usted lleva su documentación y en su historial se pone esa aclaración para que el agente económico sepa por qué usted tuvo el atraso en X o Y referencia. Puede ser caso médico, despido. Aquí vemos también como menciona que es un plan de contingencia de lo que fue abril 2022. Entonces, esa opción usted la va a poder aplicar acercándose a un centro de atención de APC y llevando la documentación que comprueba esta situación. La última sección que vemos aquí es la de las consultas realizadas a nuestro historial. Va a aparecer la fecha en la que se revisó el historial
y el nombre del agente económico que lo revisó. De esa forma usted va a poder saber si su historial de crédito lo revisaron con autorización. Si usted tiene problemas con su historial de crédito, ¿qué va a hacer? Lo primero es, en la siguiente pantalla vamos a poder apreciar qué es lo que sigue cuando nosotros tenemos algún problema. Si cambiamos allí el slide, por favor. Los reclamos al historial de crédito, ahí aparece sencillito. Lo primero es acercarme con el agente económico y poner mi reclamo. El agente económico puede hacernos ese arreglo en 3 días. Puede hacer ese ajuste en nuestro historial de crédito y enviarlo a la APC para que se haga la actualización. Si usted no logra hacerlo por esta vía, el siguiente paso sería acercarse a la Codeco, que es la entidad que por ley está facultada para darle seguimiento a los reclamos por historial de crédito. APC no puede modificar la información que hay en su historial si no hay una orden o un aviso legal previo por parte de Acodeco, así que sería como quien dice la vía. Primero el agente económico, si con el agente económico usted no lo logra, entonces con Acodeco, y finalmente revise su historial de crédito para comprobar que en efecto se haya arreglado esta situación que usted tuvo con su historial. Entonces, ¿dónde puedo yo ver mi historial? Ahí vamos a ver en pantalla cuáles son los lugares a los que yo puedo acercarme para ver mi historial de crédito. En la ciudad de Panamá estamos en Albrook Mall y en Metro Mall, ahí vemos las figuritas. En el caso de Albrook Mall estamos en el pasillo del Delfín, específicamente frente a la escalera que nos dirige al food court donde está el gorila. En Metro Mall estamos en el primer alto, diagonal al restaurante Está Contento, así como tenemos la fotito, es un kiosquito. Les adelanto como primicia que vamos a estar en los próximos meses mudándonos a un local propio en el área del food court, también ahí en Metro Mall, así es que estén pendientes de nuestras redes sociales, que ahí también se las voy a poner para que se den cuenta cuando se dé este movimiento en Metro Mall, que va a ser pronto. También estamos en Penonomé y en Chitré, dentro de las oficinas de Acodeco, ahí hay personal de APC que puede atenderlos, y en Chiriquí estamos dentro del supermercado Romero, en David La Riviera, el área específicamente donde se encuentra este supermercado. En cualquiera de estos lugares usted puede ir y puede obtener su historial de crédito de forma gratuita, solamente tiene que mostrar su documento de identidad, sea la cédula o el pasaporte vigente, y usted va a tener su historial de crédito. ¿Qué otra opción tiene para revisar su historial de crédito? Ahí lo vamos a ver también, que es nuestra opción de acceso al historial de crédito de forma virtual a través de la aplicación APC Intelidad, que es como usted lo ve en pantalla, en donde va a tener un usuario que va a ser su número de cédula o pasaporte y una contraseña que usted va a crear cuando realice esta afiliación. Ahí en la página que sigue vamos a poder ver también cómo usted puede ingresar. Estas son pantallazos de cómo se ve esta aplicación. En el siguiente slide sí vamos a ver que también usted puede accesar a través de la web. La dirección es la que vemos en pantalla, que es tuintelidad.com. Teniendo su usuario y su contraseña, usted lo ingresa y va a tener acceso a esta información. Vamos a ver entonces en pantalla, podemos seguirla, los diferentes slides para que usted vea todo lo que va a aparecer en esta web. Si usted ingresa ya sea a través de la aplicación o a través de la página que es tuintelidad.com. Vamos a detenernos un ratito aquí en el score, porque usted de repente escuchó mucho o ha escuchado esto del score o puntaje de crédito. Con esta app o el ingreso a la web, usted va a tener acceso a su puntaje o score. ¿Qué es el puntaje o el score? Es un puntaje que cada uno de nosotros tenemos en base a la información que está en nuestro historial de crédito, pero es diferente. Para que salga su score o para obtener su score, no solamente va a depender el que usted pague puntualmente. Se toman en cuenta otras variables como son el tipo de cuentas que usted tiene,
cuántas cuentas usted tiene, el tiempo que tiene con esas cuentas, definitivamente si las está pagando puntualmente, si son tarjetas de crédito, qué tan endeudadas están esas tarjetas de crédito. Son muchas variables las que se toman en cuenta para obtener este puntaje de crédito, que lo que nos dice son las probabilidades de incumplimiento de pago de una persona. Entre mayor es su puntaje, es mucho mejor. Entonces, este score usted también lo va a poder tener con el servicio de APC Intelidad. Podemos pasar a la siguiente pantalla para que veamos también las alertas que vamos a tener con la aplicación. Con la aplicación nosotros vamos a enterarnos si alguien consulta nuestro historial, si la referencia va a prescribir, si hay una nueva referencia reportada. Todas estas alertas a mí me van a llegar a mi correo electrónico. Podemos pasar a la siguiente pantalla. Esta activación o este servicio tiene 3 planes, antes solo teníamos uno que era el de 12 meses, actualmente hemos agregado el de 4 meses de $5 y el de 6 meses que es de $7. Igualmente, si usted nunca se había afiliado a este sistema, cuando usted se afilie, nosotros le regalamos 3 meses para que usted pueda probar lo que es este servicio, esta afiliación, y nosotros entonces poderle dar ese servicio y que usted se dé cuenta lo importante que es tener el control de sus finanzas. Como beneficio a ustedes, que me han escuchado por casi una hora que estamos aquí, nosotros vamos a darle a los que estén participando, estén interesados y no se hayan afiliado anteriormente a este sistema, vamos a darle 6 meses gratis. Para que usted pueda aplicar estos 6 meses gratis, va a tener que contactarse con los organizadores de esta actividad y celebrando ese aniversario, esos 65 años de Copedú, usted le va a decir que usted quiere acceder a este servicio y nosotros vamos a facilitarle entonces el formulario para que usted pueda completarlo como participante de esta charla y que pueda ir a uno de nuestros centros de atención y recibir esos 6 meses gratis de afiliación. Para los que no se hayan afiliado anteriormente, este es un regalo para ustedes por esos 65 años que estamos cumpliendo actualmente. Entonces, en la siguiente pantalla van a poder ver cuáles son nuestros canales de comunicación, nuestras redes sociales, estamos bajo la cuenta APC Intelidad, nuestro call center es 261-8161 y nuestro correo electrónico consumidor@experian.com. A través de todos estos canales ustedes pueden comunicarse con nosotros y hacernos sus consultas, alguna problemática que tengan, cualquier situación, ustedes se comunican a través de estos canales y nosotros vamos a poder ayudarles. En la siguiente pantalla vamos a poder ver entonces también nuestros datos directos para lo que es cualquier consulta, cualquier cosita que usted quiera preguntarnos directamente, ahí están lo que son mis datos. Y bueno, espacio ahora vamos a abrirlo para cualquier consulta que ustedes tengan, pero no quiero irme antes de dejarle este mensaje que para mí es importantísimo, y es que las vibras que usted va a sembrar cada día, cada uno de sus días, va a determinar lo que usted va a cosechar en su vida. Entonces vamos a ponerle esa parte positiva, vamos a empezar esta mañana siendo positivos todas las mañanas que nos paramos, dar gracias a Dios por todo lo que nos pasa, lo bueno y lo malo, porque de lo malo también se aprende, y ponernos las pilas con ese presupuesto, con lo que es el ahorro, con todos esos tipsitos, todas esas herramientas que hemos hablado que hoy nos ha traído APC Intelidad and Experian Company a todos ustedes para lograr tener nuestras finanzas bajo control, que es el nombre que le damos comúnmente a nuestras charlas. Ahí tienen mis contactos para cualquier información. Y ahora sí, me despido y los dejo a ustedes para cualquier pregunta que tengan a bien hacerme.